Dos palabras de perdón y salvación, es un artículo de Manuel López, correspondiente al artículo número 271, de la revista En la calle recta. Una palabra de perdón. El juicio amañado, la tortura, la cruz y la muerte del justo Jesús de Nazaret son el acontecimiento más espeluznante y asombroso que jamás haya tenido lugar. Aquel por medio del cual el mundo fue hecho, vino al mundo, pero el mundo no le conoció. Hizo morada entre los hombres, nació, vivió y murió entre ellos. Ellos en su ceguera, no pudieron contemplar su belleza, ni le desearon. En su nacimiento no hubo lugar para él en su aldea. Herodes le quiso sacrificar. Y toda aquella enemistad fue creciendo y apuntando hacia una cruz, como clímax de la fijación y odio hacia su persona. Una y otra vez, sus enemigos buscaron y anhelaron su destrucción. Hasta que sus deseos homicidas encontraron satisfacción. Los que le juzgaron y se burlaron de él, no hallaron en él culpa alguna, y a pesar de ello, le condenaron junto con la multitud. Crucifícale. El Salvador clavado al madero. Levantado, en silencio. Sus pálidos labios se mueven, está pidiendo misericordia. Entonces, ¿qué hace? ¿Está maldiciéndolos? No. Está orando, intercediendo por sus enemigos, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 11:34. El ministerio de la oración. La primera de las 7 palabras de la cruz, le presentan en una actitud de oración. Su ministerio público comenzó en oración, LC 3:21, y aquí vemos cómo finaliza de igual manera. Nos ha dado ejemplo. Aquellas manos que ministraron a los enfermos, están ahora clavadas a la cruz. Aquellos pies que caminaban mostrando y buscando hacer misericordia, están sujetos ahora al cruel madero. Ahora que, aquellos, sus discípulos y apóstoles, a los cuales había instruido, han huido cobardemente, ¿qué puede hacer? ¿En qué se puede ocupar? Pues, en el ministerio de la oración. ¡Qué gran enseñanza para nosotros! Mientras puedas orar, seguirás siendo increíblemente útil para Dios y su Iglesia. ¿Quién sabe? Si ahora serás más útil y conseguirás más que en el pasado, si dedicas tu tiempo al ministerio de la oración. Si estás tentado a dejar de orar, recuerda a tu Salvador. Él oró por otros, oró por los pecadores, incluso en sus últimas horas. Orando por sus enemigos, nos haya dado Cristo un ejemplo de cómo tratar a aquellos que nos hace daño y nos odian. Sino también el no considerar a nadie excluido, o más allá del poder de la oración. Si Cristo oró por los que le daban muerte, nosotros podemos hacerlo igualmente por aquellos consideramos lejos de la gracia. No perdamos nunca la esperanza. La eficacia de la oración. La respuesta a esta oración la vemos claramente en la conversión de las 3000 almas en el día de Pentecostés. Si leemos Hechos 3:17, notamos que el apóstol dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pablo usa la palabra ignorancia, lo cual corresponde con lo dicho por el Señor, no saben lo que hacen. Aquí encontramos por lo tanto la explicación para la conversión de estos 3000. No fue la elocuencia la que los convenció, sino la oración del Señor. Lo mismo sucedió con nosotros. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Juan 5:20. Una palabra de salvación. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:42-43. La segunda palabra de Cristo en la cruz fue una respuesta a la petición del ladrón moribundo. No fue accidentalmente que el Señor de Gloria fuese crucificado entre dos ladrones. No existen tales accidentes en el mundo gobernado por Dios. Y mucho menos los habría en conexión con el día y evento central de la historia de la humanidad. No, Dios supervisó cada detalle. Desde la eternidad Él había decretado, cuándo, dónde y con quién, su Hijo moriría. Nada fue dejado al azar, o al capricho del hombre. Todo lo que Dios había decretado vino a suceder exactamente como Él lo había ordenado, y nada sucedió a menos que Él lo hubiese propuesto desde la eternidad. Cualquier cosa que el hombre hizo fue simplemente según la mano y consejo de Dios,
para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. HCH 4, 28. Cuando Pilato dio órdenes para que el Señor Jesús fuese crucificado en medio dos malhechores, sin saberlo, estaba ejecutando el decreto eterno de Dios y cumpliendo su palabra profética. 700 años antes de que este gobernador romano diese la orden, Dios ya había declarado por medio de Isaías que su Hijo fue contado con los pecadores. A Isaías 53, 12. Los dos malhechores fueron crucificados al mismo tiempo y estaban a igual distancia de Jesús. Ambos le vieron y oyeron durante aquellas 6 horas fatales. Ambos eran culpables y sufrían a causa de su pecado, ambos estaban a las puertas de la muerte y ambos necesitaban desesperadamente el perdón. Aún así, uno de ellos murió en sus pecados, murió como había vivido endurecido e impenitente, mientras que el otro se arrepintió de su maldad y creyó en Cristo, rogando misericordia y fue al paraíso. ¿Cómo podemos entender esto sino por medio de la soberanía de Dios? Hoy en día vemos lo mismo. Exactamente bajo las mismas circunstancias y condiciones, uno es movido y el otro permanece endurecido. Bajo el mismo sermón, uno escucha con indiferencia, mientras al otro le son abiertos sus ojos para ver su necesidad y su voluntad para buscar la misericordia de Dios. A uno el Evangelio le es revelado y para el otro permanece oculto. ¿Cómo podemos explicar el hecho de que este ladrón moribundo tomara a un hombre sufriente, sangrante y crucificado por su Dios? No puede explicarse sin la intervención divina y una obra sobrenatural. Su fe en Cristo fue un milagro de la gracia. Es igualmente remarcable que la conversión del ladrón tuvo lugar antes de que tuviesen lugar los fenómenos sobrenaturales de aquel día. Él rogó, acuérdate de mí, antes de las 3 horas de tinieblas, antes del grito triunfante consumado es, antes de que velo del templo se rasgase en dos, antes de la tierra temblase y antes de la confesión del centurión, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Dios quiso escoger a este ladrón bajo las más desfavorables condiciones para ninguna carne se gloríe en su presencia. Dios deliberadamente preparó todo ello para enseñarnos que la salvación es del Señor y no magnificar lo que el hombre pueda hacer en detrimento de la obra divina, para enseñarnos que cada conversión genuina es el producto directo de la obra sobrenatural del Espíritu Santo.